Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de Español 321, es decir, el curso de Cultura y Civilización de España que estoy enseñando este semestre en la universidad. Este vídeo se encuadra dentro de la sección de la clase dedicada a la música en España y en este caso vamos a hablar de dos compositores clásicos españoles muy importantes del siglo XX. Por un lado tenemos a Manuel de Falla y por otro lado tenemos a Joaquín Rodrigo. Hay otros compositores españoles importantes, pero estos dos son compositores clásicos de verdadero renombre y que a mí personalmente me parecen muy interesantes. Los hemos comentado en la clase y hemos también escuchado algunas de sus obras. En este vídeo vamos a repasar algunas de las características más importantes de sus obras y también algunos datos biográficos. Comenzamos con Manuel de Falla, que nació en Cádiz en 1876, en Cádiz, en Andalucía, en el sur de España, en el seno de una familia de buena posición social. Es uno de los compositores clásicos españoles más importantes del siglo XX, conocido sobre todo por sus obras para orquesta. Una buena parte de su obra está inspirada en la música popular de Andalucía, que es la parte de España en el sur donde nació Manuel de Falla, y en especial tuvo importancia en su formación musical la música propia de Granada. Manuel de Falla toma esta inspiración de la música andaluza para realizar composiciones más complejas, muy atractivas musicalmente y escapando siempre de lo superficial, lo sencillo, lo fácil y lo puramente comercial. En 1896, cuando tenía más o menos 20 años, Manuel de Falla se estableció en Madrid y allí, a partir de 1901, empezó a estudiar con Felipe Pedrell, que fue una de sus primeras influencias y que fue quien realmente le descubrió el flamenco y el cante jondo, que serían elementos importantes en la música de Falla. Todo lo relacionado con la música andaluza tendría siempre un protagonismo especial en las propias composiciones de Falla. Y de hecho, su primera composición de éxito, La vida breve, de 1904, una ópera, ya muestra un trasfondo andaluz, y esto seguiría siendo así durante prácticamente toda su producción musical. 1907 es un año importante porque es cuando Manuel de Falla viajó a París, donde viviría durante 7 años. Esta etapa en París fue una etapa muy importante en el desarrollo musical de Manuel de Falla, porque en la capital francesa coincidió con grandes compositores como Maurice Ravel, Claude Debussy, Igor Stravinsky y el también español Isaac Albéniz, entre otros compositores importantes. En estos años parisinos compuso Las noches en los jardines de España, Nights in the Gardens of Spain, que son unas impresiones sinfónicas en las que trata de evocar Granada y la música gitana. They are very much influenced by the music of the gypsies.
En 1914, después de pasar 7 años, como hemos dicho, en París, Manuel de Falla regresa a España y compone el ballet El amor brujo, que se estrenará en 1915. Es un ballet de temática gitana compuesto basándose en el repertorio de la popular cantaora y bailaora Pastora Imperio. Este ballet se estrenó en el Teatro Lara de Madrid e incluye la danza ritual del fuego, una pieza que ustedes han escuchado en la clase y que obtuvo un enorme éxito. Esta es probablemente la obra más conocida, la obra más famosa de Manuel de Falla. Con toda la importancia que Granada tiene en la música de Falla, es necesario mencionar que en 1919 Falla viajó a Granada, en Andalucía, donde acabaría viviendo durante varios años. Allí entabló una amistad con el poeta Federico García Lorca, de quien también hablaremos en este curso. Y García Lorca era un hombre que, además de ser literato, tenía también un enorme interés por la música y por la cultura gitanas. He was interested in the music and in the culture of the gypsies. En este mismo año de 1919, Falla compuso también la Fantasía Bética, una obra en principio para piano que dedicó al pianista Arthur Rubinstein, que era amigo suyo y que la presentaría con éxito en Nueva York en 1920. En 1928, Manuel de Falla iniciaría una ambiciosa cantata escénica, es decir, una obra para coro, para voces, una cantata escénica titulada La Atlántida, basada en un poema del poeta catalán Jacint Verdaguer, una obra que, por desgracia, Falla no llegaría a terminar nunca. Cuando acabó la Guerra Civil Española en 1939, y ya con ciertos problemas de salud, Manuel de Falla decidió exiliarse en Argentina y allí continuó trabajando en su cantata La Atlántida, pero moriría en Argentina en 1946 sin ver esta composición acabada. Eso sí, La Atlántida terminaría estrenándose póstumamente, after his death, póstumamente, con mucho éxito en el Teatre del Liceu en Barcelona en 1961 y al año siguiente en la Scala de Milán en Italia. Es la última obra de Manuel de Falla, a la que dedicó más o menos 2 décadas de su vida, pero nunca llegó a terminarla y la muerte lo sorprendió antes de poder concluir esta obra. Manuel de Falla, una de las figuras clásicas de la música española del siglo XX. Y otro compositor clásico muy importante de España durante el siglo XX fue un hombre que vivió durante realmente todo el siglo XX, porque nació en 1901 y falleció en 1999. Me refiero a Joaquín Rodrigo, que nació en Sagunto, en Valencia, en 1901, y fue otro de los compositores clásicos españoles de mayor renombre del siglo XX, reconocido sobre todo por su famosísimo concierto de
Aranjuez. Sufrió Joaquín Rodrigo una enfermedad siendo muy pequeño que tuvo como consecuencia que a los 3 años perdiese toda su visión, fue ciego durante la mayor parte de su vida y a los 9 años inició sus estudios musicales, mostrando ya desde el principio un enorme talento para la composición. Al igual que Manuel de Falla, se estableció en París, a donde llegó en 1927, y allí estudió con el músico Paul Dukas. En París coincide también con Maurice Ravel, con Darius Milhaud, con Igor Stravinsky y con el propio Manuel de Falla, que, como recuerdan, vivió en París durante 7 años. Joaquín Rodrigo evoluciona musicalmente muchísimo en París, pero también pasa por ciertos problemas personales y económicos que harán que regrese a España en 1939, al término de la Guerra Civil Española, en un momento en el que daba comienzo en Europa la Segunda Guerra Mundial, World War II. Para entonces, Rodrigo ya había compuesto la que se convertiría en su obra más importante, el Concierto de Aranjuez. Rodrigo compuso el Concierto de Aranjuez en Francia hacia el final de la Guerra Civil Española en 1939 y al término del conflicto, Rodrigo, como hemos dicho, regresó a España, se estableció en Madrid y estrenó el Concierto de Aranjuez en 1940 en el Teatro Español con un enorme éxito. En esta obra, en el Concierto de Aranjuez, Joaquín Rodrigo consigue una perfecta conjunción, una perfecta armonía de la orquesta sinfónica con la guitarra española, que es el instrumento solista más importante del Concierto de Aranjuez y que mantiene un protagonismo muy especial durante toda la composición. Formalmente, Joaquín Rodrigo divide el Concierto de Aranjuez en 3 movimientos. It is divided into 3 movements. Y de los 3 movimientos, el más famoso es el segundo movimiento, que es un adagio. En principio, la obra en conjunto, el Concierto de Aranjuez, se inspira en los jardines del Palacio Real de Aranjuez, una ciudad cercana a Madrid, e intenta reflejar musicalmente los sonidos de la naturaleza en esos jardines del Palacio Real de Aranjuez, teñidos siempre de una suave y dulce melancolía, que es especialmente evidente en ese famoso segundo movimiento en el que se entabla un diálogo entre la guitarra solista y la orquesta, y especialmente otros instrumentos de la orquesta como el corno inglés, the English horn, o el oboe. La popularidad en especial de este segundo movimiento, del adagio, trascendió la propia obra de Rodrigo y trascendió los límites de la llamada música clásica, y sería interpretado por artistas pertenecientes a otros estilos musicales, como por ejemplo el jazz, el flamenco o incluso el pop. Sí, hay cantantes de pop que han grabado versiones con voz del Concierto de Aranjuez.
Es muy conocida entre las muchas versiones del concierto de Aranjuez la versión que hizo el músico de jazz Miles Davis, el trompetista de jazz Miles Davis, incluida en su disco Sketches of Spain de 1960. A Miles Davis le fascinaba esta composición de Joaquín Rodrigo y llegó a decir de ella lo siguiente: esa melodía es tan fuerte que cuanto más suave se toque, más fuerte se vuelve, y cuanto más fuerte se toque, más débil se vuelve. I'll say this in English as well, because originally Miles Davis said or wrote this in English. This is what Miles Davis had to say about El Concierto de Aranjuez. That melody is so strong that the softer you play it, the stronger it gets, and the stronger you play it, the weaker it gets. De todos modos, la versión de Miles Davis es una versión magnífica, dirigida por el arreglista y también músico de jazz Gil Evans. Busquen la versión de Miles Davis en Sketches of Spain, versión que por supuesto hemos escuchado en la clase junto a una versión orquestal y también una versión del propio Joaquín Rodrigo grabada en Alemania solamente al piano. Joaquín Rodrigo tocando solamente al piano un trozo de este adagio del concierto de Aranjuez. Además del concierto de Aranjuez, Joaquín Rodrigo se adentró en el género de la canción, compuso varias canciones y también se preocupó por escribir una buena cantidad de composiciones para guitarra. En muchas de sus composiciones, por cierto, Joaquín Rodrigo contó con la colaboración de su esposa Victoria, que fue no solamente su compañera durante su vida, sino también en muchos sentidos su colaboradora musical. A lo largo de su ilustre carrera, Joaquín Rodrigo recibió multitud de premios, awards, entre ellos el prestigioso premio Príncipe de Asturias, que recibió en 1996 específicamente por dignificar la guitarra como instrumento. Y desde luego esta fue una de las preocupaciones de Joaquín Rodrigo, que compuso muchos temas, muchas piezas para guitarra, y por supuesto en el concierto de Aranjuez la guitarra tiene un papel muy importante. Ganar el premio Príncipe de Asturias por dignificar la guitarra como instrumento refleja evidentemente la importancia que en el conjunto de la obra de Joaquín Rodrigo tiene este instrumento, que es la guitarra. Con esto terminamos nuestro repaso por la vida y la obra de Manuel de Falla y de Joaquín Rodrigo. Espero que escuchar la música de Manuel de Falla y la música de Joaquín Rodrigo y ver este vídeo que repasa tanto la obra como la vida de estos dos grandes compositores españoles, compositores clásicos españoles del siglo XX, les ayude a repasar para el examen que muy pronto vamos a tener en la clase. Como siempre, muchas gracias por su atención y por su interés, y se despide ya el profesor Antón García Fernández.